El viento soplaba con una fuerza inusual aquella tarde, levantando remolinos de arena y espuma en la costa. Frente al mar, un joven fraile, delgado y sereno, permanecía de pie sobre las rocas, mientras los habitantes del pueblo lo observaban a distancia, incrédulos. Habían rechazado su predicación una y otra vez. Nadie quería escucharlo. Sin embargo, él no se movió. Elevó la voz, suave pero firme, y la dirigió hacia las olas. Y entonces ocurrió algo desconcertante. Decenas de peces comenzaron a acercarse a la orilla ordenadamente, como si atendieran cada una de sus palabras. Algunos pescadores dejaron caer sus redes, sobrecogidos. El silencio se apoderó del lugar, roto solo por el murmullo del mar que parecía responderle. Era como si la creación entera reconociera aquello que los hombres habían ignorado. Pero para entender cómo llegó hasta ese momento, debemos volver al principio. Europa atravesaba una época de contrastes profundos. Las ciudades crecían, el comercio abría nuevas rutas, pero la pobreza seguía desgarrando hogares enteros. El pueblo buscaba guía espiritual en medio de tensiones políticas y disputas religiosas. La Iglesia intentaba responder a los desafíos de su tiempo, pero necesitaba voces nuevas, capaces de tocar el corazón de quienes se habían alejado por cansancio o desilusión. En muchos rincones, la gente vivía con un anhelo silencioso de esperanza, deseando escuchar palabras que iluminaran un futuro incierto. En este mundo sediento de sentido, estaba a punto de nacer alguien que transformaría la forma de anunciar la fe y que dejaría una huella imposible de borrar. Lisboa despertaba cada mañana con el sonido de las campanas mezclándose con el murmullo del puerto. Fue allí donde nació un niño llamado Fernando, que más tarde sería conocido como Antonio. Creció en una familia acomodada, rodeado de libros, aromas de especias traídas de Oriente y conversaciones sobre viajes y comercio. Desde pequeño mostraba una sensibilidad poco común. Mientras otros niños corrían por las calles, él prefería observar el cielo, preguntándose qué misterio ocultaban sus infinitos colores. Sus maestros notaron pronto su inteligencia serena y su deseo constante de aprender. Parecía que algo dentro de él ardía en silencio, como si una voz suave lo llamara a buscar algo más grande que el mundo que tenía delante. A veces, cuando entraba en la iglesia cercana, se quedaba inmóvil mirando las velas encendidas, sintiendo que allí encontraba una paz que nada más podía darle. Fue en esos primeros años cuando su destino empezó a dibujarse, aunque él aún no lo entendía. Al llegar a la juventud, ese anhelo interior se hizo más intenso. Ingresó entre los canónigos agustinos, buscando una vida dedicada al estudio y la oración. Sin embargo, cada día parecía escuchar dentro de sí una pregunta que no lograba callar. ¿Esto es todo? Le fascinaban los relatos de misioneros que entregaban su vida por amor a Dios, especialmente los de aquellos que habían llevado el Evangelio a tierras lejanas y habían sellado su testimonio con la sangre del martirio. Un día, mientras contemplaba los cuerpos de los primeros frailes franciscanos martirizados en Marruecos, algo en él se quebró y al mismo tiempo se encendió. Sintió un llamado profundo, casi indescriptible, que atravesó su corazón como una luz que no deja sombra. Comprendió que Dios no lo quería solo como estudioso, sino como testigo vivo, dispuesto a caminar donde la necesidad fuera mayor. En silencio, tomó la decisión que cambiaría su vida para siempre. Dejó atrás su nombre, su seguridad y su pasado, para convertirse en un humilde fraile menor, confiando en que aquel fuego interior lo guiaría a la misión que estaba esperando. Ya convertido en fraile menor,
Antonio inició un camino marcado por la humildad y el silencio. No buscaba protagonismo, y muchos incluso lo veían como un joven tímido que poco tenía que aportar. Sin embargo, un día, durante una ceremonia en la que ningún predicador se atrevía a hablar, le pidieron que dijera unas palabras. Lo que ocurrió sorprendió a todos. Su voz, profunda y pausada, parecía iluminar cada rincón del templo. Su manera de explicar la fe era tan clara y tan humana que quienes lo escuchaban sentían que su corazón despertaba. Desde ese momento comenzó a predicar por ciudades y pueblos, llevando esperanza donde solo había cansancio y confusión. Su inteligencia, unida a una ternura poco común, atraía multitudes. Pero no todos lo comprendieron. Algunos religiosos, incómodos por su talento súbito, dijeron que hablaba demasiado. Otros afirmaban que era joven para tanta autoridad. A esas críticas se sumaron largas travesías, enfermedades repentinas y noches de duda. Sin embargo, cada dificultad parecía fortalecer su espíritu. Sabía que su misión no era agradar a los hombres, sino llevar consuelo a los que nadie miraba. Así, tomó una decisión que marcaría su labor para siempre: dedicar sus palabras y su tiempo a los pobres, a los olvidados y a quienes necesitaban escuchar que aún quedaba luz en medio de su oscuridad. La vida de Antonio se volvió signo de esperanza, y con ella llegaron hechos que muchos consideraron auténticos milagros. Uno de los más recordados ocurrió cuando, ante la indiferencia de un pueblo entero, se dirigió al mar y los peces acudieron a escucharlo, como si la naturaleza misma reconociera la verdad que brotaba de sus labios. En otra ocasión, según la tradición popular, logró que un joven recuperara su pie después de cortárselo movido por la desesperación. También se cuenta que frente a un usurero que negaba haber guardado para sí el corazón de un hombre ambicioso, Antonio reveló que ese corazón se encontraba en un cofre oculto, mostrando así la profundidad de su discernimiento. Pero más allá de los prodigios, lo que realmente transformaba a quienes lo escuchaban era su manera de hablar del amor. Decía que la verdadera riqueza era compartir, que la humildad abría caminos donde la soberbia solo levantaba muros, y que las acciones hablaban más fuerte que cualquier discurso. Su legado espiritual no fue únicamente para su tiempo. Dejó un mensaje universal que sigue resonando hoy, recordándonos que la bondad sencilla puede cambiar destinos y que la fe, cuando se vive con coherencia, ilumina incluso los rincones más frágiles del alma. El paso del tiempo comenzó a dejar huellas en el cuerpo de Antonio, aunque su espíritu seguía tan encendido como en su juventud. Sus viajes, sus predicaciones incansables y su cercanía constante con los más pobres desgastaron su salud. Aún así, continuaba hablando con ternura, ofreciendo consuelo a quienes lo buscaban. En Padua, donde muchos lo consideraban un amigo y un guía, sintió que su vida se acercaba a su última estación. Rodeado de sus hermanos franciscanos, pidió que le leyera un himno a la Virgen mientras contemplaba el cielo entre las ramas de un gran nogal. Sus labios pronunciaron suavemente el nombre de Jesús, y con una serenidad luminosa cerró los ojos para siempre. La noticia de su muerte se extendió con una rapidez inesperada. Personas de todos los rincones acudieron para despedirlo, agradecidos por su bondad y sus enseñanzas. No habían pasado ni 12 meses cuando fue canonizado, algo excepcional para la época, reflejo del impacto que había dejado en el corazón del pueblo. Con el tiempo, su fama se extendió por toda Europa y más allá, convirtiéndose en uno de los santos más queridos y buscados en momentos de pérdida, duda o necesidad. Hoy,
Siglos después, su voz sigue resonando como un eco suave que atraviesa generaciones. Regresamos a aquella escena del mar, donde incluso los peces parecían escuchar lo que tantos hombres habían ignorado. Tal vez ese milagro no hablaba solo de la naturaleza, sino de la capacidad de reconocer la verdad cuando se presenta con humildad. Antonio nos invita a mirar con más compasión, a compartir lo que tenemos, a no dejarnos vencer por la desesperanza. Su vida nos recuerda que cualquier gesto de amor, por pequeño que sea, deja una huella capaz de transformar el mundo. Y ahora, al cerrar esta historia, queda una pregunta que él mismo nos habría hecho con una sonrisa tranquila. ¿Qué palabras dirán nuestras acciones cuando llegue nuestro momento de hablar sin voz? Como solía repetir, las acciones hablan más que las palabras, y son ellas las que construyen la luz que dejamos atrás. Si te ha gustado esta historia, suscríbete a este canal para recibir más y apoyarlo. Muchas gracias.